grabando entonces. ¿Ya terminó el Bueno, otro, profe? ¿cómo? ¿Terminó? ¿Se guardó la otra grabación, Dios? No, todavía no. Tengo grabación en lo fundamental del trabajo práctico, entiendan, es primero para que, bueno, yo necesito tener la regularidad. La regularidad sería el equivalente a vine a las clases. ¿Mm? O sea, el Sí, sí. equivalente en una cursada normal es estuve en las clases. Como eso no lo podemos hacer, lo que garantiza la posibilidad de rendir el examen es que hayan hecho los trabajos prácticos. ¿Sí? Para eso sirven. Sirven además para que ustedes se vayan comprometiendo con el material. Comprometiendo quiere decir que lo comprendan, que les sirva para como, no sé si un estímulo o una obligación para trabajar sobre los textos. ¿Sí? Y eventualmente, si los trabajos prácticos son todos muy buenos y ustedes se sacan un 6 en el examen, esos trabajos prácticos pueden operar y cambiar ese 6 por un 7. No tienen otro fin, no se desesperen con los trabajos prácticos. Háganlos bien, ¿sí? Háganlos bien, nada más. Bien quiere decir que sean coherentes, que no haya errores ortográficos, que observen las reglas de cómo hacer las notas al pie, cómo se pone la bibliografía. Todo eso después se les queda como una matriz en la cabeza y no se lo olvidan más, y lo van a hacer siempre así y bien. Bueno, ¿vos querías preguntar algo, Patricio? Sí, si la bibliografía se pone al final de cada página o al final del No, trabajo. la bibliografía se pone siempre al final del trabajo. Ah, Se pone en un orden determinado, que bueno, en realidad yo siempre me lo copio el orden, pero se pone primero el apellido, después las letras del nombre, coma, el título del libro va en itálicas. Itálicas son las letras en diagonal, ¿sí? Después creo que viene la ciudad, el año, la editorial y eventualmente puede venir el traductor, ¿sí? Se puede la también página, poner el código ISBN, eso no sé si se pone. El código ISBN es un código universal para identificar a los. Perdón, profe, no sé si me escuchan. En Word, si lo hacen en Word el trabajo, tienen la bibliografía de las normas TAPA automáticas. Y si entran en la Claro, página de las normas TAPA, también están. sí, pero Ok. eso es así. No quiero insistir porque me parece que ya lo saben, pero bueno. En esta época es un elemento que todo estudiante universitario tiene que saber y llevarlo a la práctica, porque es la manera universal, o sea, no sé en chino, japonés o en otras lenguas, pero en todas las lenguas occidentales esas normas son las mismas. Y después tienen que citar algo de la bibliografía, se cita, se pone el nombre del autor, coma, el año, coma, la página. Si es un autor que escribió 2 libros en el mismo año, se pone A o B y la página. Eso se hace si uno no quiere utilizar las notas al pie. Eso lo pueden poner dentro del cuerpo del texto. O utilizar las notas al pie. Eso es equivalente. Pero en general las notas al pie se ponen para decir, bueno, esto lo dice en tal lado, o confrontar, o una cita, ¿no? La cita siempre corrobora una afirmación que uno hace, amplía una determinada afirmación, o dice, en cambio, fulanito de tal dice, y ponen lo que dice, ¿no? A veces se pueden poner las citas dentro del texto, también. Pero eso ya es una cosa muy elaborada para nosotros. Yo lo que quiero es que aprendan a hacer un simple trabajo tipo un pequeño ensayo, ¿sí? Y que les sirva para aprender y aparte para que tengan familiaridad con el material, ¿sí?
Bueno, de Heráclito nada. Miren que se llamaba el oscuro, ¿eh? Le decían el oscuro. Heráclito no es tan fácil porque habla en metáfora, entonces a mí me cuesta mucho entender lo que dice. Y bueno, pero ¿qué es en particular lo que no? Para mí me tienen que hacer una pregunta específica, Patricia, si no, lo que vos ahí tenés que hacer, hacerte es la pregunta, ¿por qué habla en metáforas? ¿No? Y hemos ¿Por qué habla en respondido, porque el lenguaje usual, el lenguaje común, es incapaz para nombrar aquello que es. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Es como que el lenguaje común no sirve. Entonces, dimos el ejemplo de, hicimos la pregunta, ¿hay otra manera de decir para mostrar algo que el lenguaje común? Y dijimos sí, el lenguaje artístico, y en particular el lenguaje poético. ¿Y el lenguaje poético qué elemento tiene? En general, en casi toda la poesía hay metáforas. Y dijimos que la metáfora era una suerte de artilugio o de estrategia, si ustedes lo quieren, de decir o hacer que las cosas digan más que lo que usualmente dicen. Y dijimos que la metáfora siempre es una comparación. Pero hay montones de, esos se llaman tropos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la metáfora, otra es la metonimia, otra es la hipálaje, hay montones. Por ejemplo, una hipálaje está en una introducción a un texto de Borges que se llama, bueno, ya me voy a acordar cómo se llama, que dice que Borges entra en la biblioteca del Ministerio de Educación, que queda ahí en Rodríguez Peña y Paraguay, ¿no? Dice, entra en la biblioteca, veo los rostros fugaces de los lectores bajo las lámparas estudiosas, ¿no? Entonces ahí, eso se llama hipálaje, ¿y en qué consiste? En poner un atributo que corresponde a las personas a una cosa. Porque las lámparas no son estudiosas, claramente, sino que estudiosos son los lectores. O como decir, el adormilado sillón. El sillón no es adormilado, ¿no? Bueno, eso es una. Otra es la parte por el todo. Eso es una metonimia, es decir, las velas de Colón, cuando me quiero referir a toda la flota. Entonces, tomo un elemento significativo de los barcos, ¿sí? ¿Sí? Y lo pongo como una palabra que engloba a todos los barcos. Y eso se llama metonimia. Pero hay muchas imágenes poéticas así. En nuestro caso usamos una sola, que es la metáfora. Y decimos que el propósito de Heráclito al utilizar la metáfora es similar a la del poeta, que quiere nombrar algo, pero cuando lo nombra con el lenguaje común, claramente se da cuenta de que ese lenguaje no dice lo que él quiere decir. Fíjense el poema de Hölderlin que les mandé, que espero que hayan leído porque es maravilloso, cuando dice la potente naturaleza de hermosura divina en leve abrazo. Ese leve abrazo claramente no es algo real, no es que la naturaleza tenga brazos y nos abraza, sino que quiere decir que de un modo casi imperceptible la naturaleza gobierna todo lo que es. Ese es el sentido de ese leve. Y abrazo es porque no hay nada, ni en las galaxias, ni en el sol, ni en la naturaleza, ni en la más humilde hierba que crece en el último rincón de la tierra, que no esté gobernado por esa maravillosa naturaleza de hermosura divina que en leve abrazo abarca todas las cosas.
ese leve abrazo es equivalente al logos de Heráclito, que contiene a todo lo que hay. Y no lo contiene como si fuese un legislador que ordena a través de una ley el comportamiento, sino que las cosas se comportan naturalmente según esa ley. Ustedes se dan cuenta que ponen el porotito, como lo hacían en la primaria, no sé si se sigue haciendo, lo del poroto, ¿no? Y que empieza a crecer y busca la luz y todo eso es que hay en la naturaleza misma, hay una cierta sabiduría, hay algo, hay un saber. Ahora, ese saber de las plantas, de los animales y de nuestro cuerpo, resulta que por un designio que nosotros desconocemos, también se aparece en nosotros, pero no ya como el saber de la planta, sino como el saber de la planta. Porque nosotros, Perdón, ¿cómo? perdón, pero Sí, como en el poroto, el saber en uno también quiere florecer, también busca la luz, como en el sí, poroto. es justamente, ese es un saber. Pero el nuestro es un saber reflejado. ¿Ustedes, a alguien les enseñó a crecer? No, el cuerpo crece No, solo. Si le damos las condiciones adecuadas, una buena alimentación, etc., el cuerpo crece, sabe crecer. Ahora, de pronto viene un médico y dice, bueno, el crecimiento del cuerpo para que sea armonioso debe consistir en esto y en lo otro. ¿Por qué? Porque justamente, y esa es nuestra condición tan extraña, somos un saber que se sabe a sí mismo. Entonces, el saber del médico es como si fuese el cuerpo, pero reflejado bajo una forma que nosotros llamamos conocimiento. ¿Me explico? entonces el saber y el conocimiento no es lo mismo. No, lo digo indistintamente. Pero bueno, Ah, llamemos saber al cuerpo que sabe, como decíamos, el hígado sabe lo que hace el páncreas, ¿no? Sabe. ¿Cómo lo sabe? No lo sabemos, pero lo sabe, porque si no, estaríamos enfermos. Supongo que será genético eso. Bueno, no importa eso. Sí, sí, Hay sí. un saber del cuerpo. ¿Está claro eso? O sea, el comportamiento de los seres vivos implica un cierto saber, sean plantas, animales o seres humanos. Está claro eso. ¿Sí? Bueno, pero después venimos nosotros, y nosotros tenemos un saber que se refiere a ese saber, porque lo refleja. Entonces el médico va y te dice, hace tal cosa, el psicólogo hace tal otra, o el físico te dice, va a pasar tal cosa. ¿Por qué? Porque eso que ocurre en la naturaleza de un modo espontáneo, de un modo autónomo, resulta que después se aparece bajo una forma particular que llamamos conocimiento, y más particular que llamamos ciencia. ¿Sí? Y Heráclito, que es un sabio por eso, nos dice que aquello que rige a la totalidad es también lo que rige el pensamiento. Sí, y solo sí, te comportas como un despierto y no como un dormido. Silencio está en la noche. y entonces esa totalidad del conocimiento tiene que ver con lo cosmogónico o no. Con lo Con lo cosmogónico, es el cosmogónico. No, sería sea cosmológico más que cosmogónico. El cosmológico. No, cosmogónico es lo que habla del origen del cosmos. Cosmológico es el saber acerca del cosmos. El saber del cosmos y el saber de Heráclito son el mismo saber. Salvo que Heráclito es capaz de reproducirlo en palabras, pero cuando lo quiere reproducir en palabras, tiene el obstáculo de que las palabras han perdido su sentido porque el uso de las palabras en el mundo de lo cotidiano es puramente instrumental, sirve para comunicar, pero no sirve para decir. Entonces lo que hace Heráclito es
aplicar una determinada estrategia, que es hacer que las palabras digan más de lo que usualmente dicen, y por eso apela a la metáfora, como apela a la metáfora el poema. Porque aquello que quiere ser dicho no puede ser dicho en el lenguaje común. Entonces, otra vez, Borges cuando quiere decir a ese, podemos agarrar otro poema, ¿no? Borges sueña con una cierva blanca, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente dice, ¿de qué agreste balada de la verde Inglaterra? ¿De qué lámina persa? ¿De qué región arcana? De los días y noches que nuestro ayer encierra, vino la cierva blanca que soñé esta mañana. Leve criatura hecha con un poco de memoria y un poco de olvido, cierva de un solo lado. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Eso lo puede decir el lenguaje científico así? No. ¿Por qué? Porque le quitaría toda la emoción. Y lo fundamental de la poesía es que uno se conmueva, pero no se conmueva por un sentimiento ambiguo, sino que esas palabras lo que hacen con la poesía es que nos elevan al nivel de esa cosa que quiere ser dicha. O sea, la poesía sirve para poner las cosas en su lugar, si se quiere. ¿Cuál es su lugar? El mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar? La poesía. No la ciencia. La ciencia lo que hace es tratar de controlar, de hacer que se vuelvan manipulables las cosas, que se vuelvan previsibles, pero de ninguna manera podemos decir que el único lenguaje cierto es el de la ciencia, porque si no, no existiría la pintura, ni existiría la música, ni la poesía, ni la literatura. ¿Por qué existen? ¿Por qué creen ustedes que existen las artes? ¿Por qué hay arte? Porque existe la metáfora. Bueno, Es una forma de expresión. bueno, pero a lo que voy es por qué no nos satisfaría el lenguaje científico solamente, porque no dice lo que tiene que decir. ¿Sí? O porque existe Mozart y los Palmeras, ¿no? ¿Sí? Ahí hay una clara diferencia. Unos hablan en un lenguaje común, en un lenguaje que no intenta hacer que el espíritu humano se eleve, sino que caiga en un pozo aún más profundo. En cambio, Mozart, que le produce otro efecto. Entre paréntesis, después les voy a mandar mañana a las 3:30 de la tarde, se los mandé la transmisión de la tragedia de los persas de Esquilo, desde el teatro del Epidauro. No. Se los voy a mandar. No. ¿Sí? Ven cómo es una tragedia griega hecha en Grecia, en el lugar donde se hacían las tragedias, ¿no? Que es el teatro del Epidauro. ¿Cómo? Aprovecho la interrupción, profe. Que cuando los Palmeras dicen bombón asesino, por ejemplo, no es un bonobón que anda con una pistola en el brazo, sino que quiere decir otra cosa, también apela a una metáfora. Que apele a la metáfora no quiere decir que eso sea poético. O sea, el bombón asesino es de los Palmeras. O sea, una cruz más para... No, ni idea. No, Puse el ejemplo, la verdad que no conozco. A lo que voy es que hay algo en nosotros, en la naturaleza humana, que pide algo que está más allá de lo común. ¿Sí? Eso que está más allá de lo común, en general, se llama arte, se llama religión. O sea, como que es algo que al espíritu humano, simplemente la supervivencia, la satisfacción de las necesidades inmediatas, comer, etcétera, 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 no es lo que sería propiamente una vida humana. Hay algo en nosotros que pide algo más elevado, si se quiere, o más complejo, no sé. Pero en general, y esto es lo que por eso Heráclito es tan desdeñoso, la mayor parte de la gente se satisface con poder tener una serie de objetos, de cosas y determinadas diversiones
y eso consideran que es una buena vida, ¿no? Y otros, como Heráclito, te estaban agarrando y te despiertan y te dicen, pará, hermano, esto no es una vida humana, esto es una vida animal acompañada de razón. O sea, la razón ya no sirve a ir más allá de la animalidad, sino que sirve a la animalidad, y eso no es una vida humana. Eso es lo que nos está diciendo Heráclito y nos dirá Sócrates y Platón y Aristóteles, ¿no? Ojo, cada uno tiene un grave compromiso porque es un ser humano, y al ser un ser humano parecería que debería ser estar un escalón más alto que los animales, ¿no? Eso. Bueno, ¿alguna preguntita y hablo del próximo paso? El martes ya empezamos con Platón, por eso les digo. Va con los sofistas y Sócrates. Les voy a poner entonces los textos. De los sofistas no sé si tengo mucho, pero en el texto que se llama Platón, que yo escribí, hablo bastante de los sofistas, así que ahí estaría. O sea, vamos a leer ese texto que yo escribí. Unos fragmentos de Platón que se llaman las tres alegorías. Y el banquete de Platón, que es el libro entero. Y de algún texto más. O sea, Platón y Aristóteles son lo más importante por ahora de nuestro programa. Y lo más importante del pensamiento occidental también, ¿no? Hay un famoso filósofo inglés que dijo: toda la historia de la filosofía occidental no son sino notas al pie de página de Platón. Una humorada. El trabajo es para el viernes que viene, entonces, ¿no? Sí, sí. Si no pueden, tampoco es una espada. Traten de hacerlo para el viernes que viene. Si no pueden, lo extendemos un poco más, ¿no? No se desesperen, háganlo con tranquilidad y bien. No tomen esto como una manía persecutoria, ¿sí? Eso es lo que les quiero transmitir, que no... No lo veamos como parcial. No, que no... Traten de hacerlo bien, con tranquilidad, ¿sí? Tienen tiempo, no es mucho lo que hay que leer, fíjense en los textos y busquen o sea, la orientación fundamental para establecer un enlace entre Parménides y Heráclito es una ley, se puede decir. Solamente el ser humano, cuando piensa, debe buscar o necesita buscar una cierta unidad. Porque si no hay unidad, si no hay homogeneidad, si no hay regularidad, aquello que se quiere pensar no se puede pensar. Recuerden el libro este que les mostré, creo, que se llama Solaris, que es una novela de ciencia ficción, donde hay unos expedicionarios terrestres que llegan a un planeta y quieren determinar cuáles son las leyes que rigen la naturaleza en ese planeta, y resulta que los fenómenos se van dando de una manera y ya creen que ya saben cuál es el comportamiento, digamos, de la atmósfera o de los cursos de agua, y de pronto pasa una cosa totalmente inesperada, ¿no? En realidad es una paradoja porque ese planeta en realidad es un ser vivo e inteligente, en realidad, ¿no? Es un único ser vivo e inteligente, y se ve que no les caemos bien a ese ser, ¿no? Entonces lo que hace es burlarse de alguno. ¿Cómo se burla? Y eso es una metáfora o una paradoja de qué es el pensamiento humano. El pensamiento humano funciona si las cosas se comportan con cierta regularidad. Un tipo que se llamaba Pine, que tiene que ver con el amigo de Patricio, se llama Foucault, decía que para atenuar la locura de los locos, que no había que tenerlos encerrados, ni castigarlos por lo que hacían. Fíjense la perversión de esto. Hay que castigarlos
en el momento en que ellos menos lo esperan, ¿no? O sea, como que no puedan conectar sus acciones con el castigo, ¿sí? Que eso es lo que sería lo esperable. Y esa es la manera de controlarlos, porque ellos nunca van a saber cuándo van a ser castigados. Entonces, por si acaso, se comportan siempre de un modo normal, ¿no? ¿Me explico? O sea que la cabeza nuestra, y por eso es importante para mí, funciona de esa manera. Necesitamos encontrar cuando intentamos conocer determinadas regularidades. Entonces, Parménides nos ha dicho que lo que es uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, Heráclito, sin ningún tipo de conexión con Parménides, dice, sabio es pensar que todas las cosas se gobiernan a través de todas, o que hay una medida que se enciende y se apaga según medida. ¿Se dan cuenta? Esa medida es que la totalidad no se comporta de un modo arbitrario, sino de un modo regular. Y eso es lo que exigimos. Piensen en las ciencias. Cuando alguien hace ciencia, lo que busca, ¿qué es? Leyes. Y en eso tiene razón Parménides. Y tiene razón Heráclito. Si no hay la posibilidad de que podamos establecer un comportamiento regular en los fenómenos, el conocimiento se vuelve imposible. Por eso la locura no se la puede entender. ¿Por qué? Porque vos no podés prever cuál va a ser la próxima acción. O, si lo quieren más dramático, los psiquiatras se dan cuenta de por qué se le suicidó al paciente después de que se suicidó, no antes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no pudo detectar la legalidad del comportamiento de ese individuo. En general, los seres humanos son los únicos imprevisibles, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar dentro de 5 minutos, o lo que va a ser. Bueno, en un ratito entonces pongo los textos. Sí, Sofía. Profe, ¿sabe algo de los finales? Sí o sí presenciales, ¿no? No, ¿O van no a ser saben así. nada? Lo que por ahí podemos hacer es que pautemos una serie de citas y decimos, bueno, de tal, por orden alfabético, de tal hora a tal hora da examen Sofía, Agustina, Martín, Patricio, ¿sí? O sea, durante Sí. 40 minutos dividimos de a 10 minutos, y si se extiende, y ustedes van apareciendo según el cronograma que hagamos. Podemos hacer 15 minutos, exámenes de 15 minutos. Y cada 15 minutos van apareciendo y hacemos varias sesiones de Zoom para, sí, hasta se puede hacer por WhatsApp si pueden ustedes, ¿no? Bien. No sé si Claro, mejor. el WhatsApp funciona con yo lo tengo en la computadora, pero no sé si funciona con la cámara, ¿sí o no? No sé, Creo que no. me parece que no. Capaz Es solo por prolijo. celular. Claro. Bueno, Martes entonces vemos Platón y qué más. tenemos que ver sofistas, Sócrates y Platón. Eso es lo que supongo que nos llevará, o sea, no vamos a hacer clase, coloquio, vamos a hacer clase, 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 coloquio, ¿sí? O sea, vamos a hacer Bien. primero todas las clases. Acá hacíamos clase, coloquio porque en cada clase agotábamos un tema, salvo Heráclito que nos llevó un poco más, ¿no? Pero ahora no, ahora lo mejor es la continuidad. Si Platón nos lleva 4 clases, nos lleva 4 clases. Después, cuando digo Platón, digo sofistas, Sócrates y Platón. Digo las 3 cosas, ¿sí? Profe, a mí me quedó una duda Dime. acerca de cómo hacer la continuidad entre Parménides y Heráclito. Sí.
que no sé bien cómo se relacionan, o sea, es una cuestión acerca del pensamiento, ¿no? La cuestión en cómo se relacionan es que ambos, aunque Parménides hable de que todo está inmóvil, Heráclito hable de que todo está en continuo movimiento, ¿sí? Hay algo, eso está en el texto mío, creo, el que está ahí, que se llama Los Presocráticos, está dicho eso. Que a pesar de que en apariencia, y que la tradición los ha opuesto como los contrincantes, ¿no?, básicos, uno dice que la realidad es inmutable y otro dice que la realidad está en permanente mutación. En apariencia son lo opuesto por naturaleza. Pero sin embargo, cuando Heráclito establece cuál es el carácter de lo que es, no dice que eso que es arbitrario. Porque si el comportamiento de lo que es fuese arbitrario, no lo podríamos pensar. O sea, Heráclito debería llamarse a silencio. Piensen ustedes que si el mundo no se comportase tal como lo esperamos, la vida humana y todas las vidas serían imposibles. No sé si me explico. Si no fuese algo que hubiese una cierta regularidad, no habría la posibilidad no de la vida humana, de ninguna vida. ¿Te quedó claro, Agos, o no? Sí, sí, gracias. Hay una continuidad. ¿Dónde está? Y en las citas de Heráclito está. Sabio es decir que todo se regula a través de todo. Sabio es decir, la otra dice que todo es uno, ¿no?, que es lo mismo. Lo notable de Heráclito es que no establece un ámbito, digamos, hay un lugar en el universo donde está lo que todo lo gobierna. No, todo se gobierna a través de todo. O sea, uno puede pasarse toda una vida tratando de descifrar qué es lo que quiso decir con eso, ¿sí? No es tan sencillo. Pero lo que va es que no hay un gobierno, o sea, no piensa que hay, como piensa el judeo-cristianismo, que hay un Dios que todo lo gobierna, que es creador, sino que las cosas se gobiernan solas entre sí. De la misma manera, como les decía a ustedes, los órganos de cualquier organismo vivo saben lo que está haciendo otro órgano. Esa armonía, ¿sí?, esa lógica, esa conjunción, es lo que hace posible el conocimiento humano. Sí, pero ese conocimiento humano no crean que es solamente el conocimiento de la ciencia, sino que hay otra manera de encarar a las cosas que no es el conocimiento científico. Bueno, entonces en un rato ya se nos está yendo la hora. Les pongo los textos, lean en ese orden, primero lean el que se llama Platón, que yo escribí, después lean las 3 alegorías y después el banquete. De todas maneras, sí, con Platón, yo ya tengo un PowerPoint que lo hice este año, ¿no? Donde vamos a ir paso a paso explicando con toda meticulosidad cada uno de los pasos que vamos dando, ¿sí? Ahí sí vamos a volver a los PowerPoint, aunque como siempre, si a ustedes les parece, y si tienen preguntas, paramos el PowerPoint y volvemos a esto de que nos vemos, ¿no? Bueno, hay pocos que se muestran. Patricio, que me fuma ahí. Me da ganas de fumar. Bueno, muchachos, entonces hasta el martes a las 11:30. ¿Sí? Hasta el martes. Sí, profe, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta martes. Chao, profe, gracias.